Comienzo con el primer tema. El primer tema es China y su rol en la política comercial internacional. Para el efecto nos acompaña desde México el embajador Fernando de Mateo. Fernando es economista de profesión por la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, una maestría por parte del Colegio de México de la Universidad Johns Hopkins. Actualmente se desempeña como coordinador del Diplomado en Comercio y Negociaciones en el Colegio de México. Posee una amplia experiencia en materia de negociaciones comerciales internacionales. Cabe destacar que fue embajador de México ante la OMC entre 2004 y 2016, siendo presidente del Consejo General en el periodo 2015-2016. Presidió el órgano de solución de diferencias, presidente del Grupo de Negociación de Servicios. Durante varios años también presidió el Consejo de Comercio de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo. Fue negociador principal de México del Tratado de Libre Comercio de las Américas y en los tratados de libre comercio de México con la EFTA países y con Uruguay. Fue el coordinador nacional de negociaciones del TLC con la Unión Europea y negociador de servicio en el TLCAN y en la Ronda Uruguay. Podría seguir dando muchos detalles de su larga trayectoria, pero no me voy a detener diciendo que tiene una amplia experiencia como escritor de artículos en diversos libros y revistas especializadas. De hecho, su artículo China en el panorama comercial mundial, publicado en la revista Otros Diálogos del Colegio de México, fue un elemento inspirador para este webinario, así que le agradecemos mucho y le damos a usted la palabra. Adelante, embajador, bienvenido. No, muchísimas gracias. Es verdaderamente un gran placer el estar con ustedes esta mañana en este observatorio. Les doy las gracias por la invitación y creo que es uno de los temas más importantes que existen en este momento, o sea, las relaciones entre América Latina y China. Si lo encuentro, aquí lo tengo. Eh, Voy a empezar dándoles una rápida panorámica de lo que es China. Este es viene de un libro de Angus Madison, en el cual se muestra cuál es la participación de los diferentes países en el PIB mundial desde los años 1700. Y aquí se puede ver cómo China se lleva una tercera parte del PIB mundial por ahí de 1820. Luego viene la debacle, ¿no? Llega a 5%, luego empieza a crecer y ustedes pueden ver Estados Unidos como tiene un crecimiento, luego viene una reducción en la participación en el PIB mundial. ¿Y cuál es la situación en este momento? Bueno, pues depende mucho de cómo lo midamos. Si lo medimos en términos de poder de compra, resulta que China es el país con un PIB, el mayor PIB mundial. Si lo presentamos en términos de dólares corrientes, la situación es diferente. Lo que yo hice fue, bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Lo puse a precios de 2015 y estos son miles de millones de dólares. Esto es América Latina y el Caribe, ¿no? Ustedes pueden ver pues, que lo hemos hecho, para decirlo de alguna manera, bastante mal, ¿no? En comparación con China. Y no puse más países porque se iba a ver ya muy demasiados puntos y rayas en la gráfica. Pero América Latina y el Caribe no ha sido la región más prominente de los últimos años. Ahora, nuevamente, aquí estos son en términos nominales, ¿no? En dólares corrientes. ¿Cuál es el comercio de bienes de Estados Unidos? Este es Estados Unidos.
perdón, estos Estados Unidos, el verde. Lo que pasa es que luego se me cambiaron los colores, ¿no? Yo para hacer gráficas no soy muy ducho, entonces se me cambiaron los colores. Aquí el verde es Estados Unidos, aquí el verde es Estados Unidos. Eso es América Latina y esto es China. Entonces podemos ver el gran crecimiento, no solamente lo que ya sabemos de las exportaciones chinas, y que ahora les voy a mostrar una gráfica muy interesante sobre lo que ha pasado en términos relativos, pero en términos absolutos, ustedes vean el crecimiento, particularmente después de la pandemia, de las exportaciones chinas, pero también de las importaciones chinas. Y Estados Unidos continúa siendo el principal importador mundial. Y como bien se nos decía hace un momento la subsecretaria, pues 8 países tienen como principal socio comercial a China en América Latina. En el caso de Centroamérica, de Colombia, Centroamérica y México, es Estados Unidos. Pero hay una cosa muy interesante. En el caso de México, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos nos proporcionaba el 70% de nuestras importaciones. China era como el 3%. En este momento, Estados Unidos es como 43% y China es el 20%. Y gran parte de esas importaciones se convierten en insumos para exportaciones a los Estados Unidos. Tenemos un ménage à trois. En la parte de las exportaciones exportamos muy poco, ¿no? Importamos $1,000 millones de China y exportamos 100 millones a China. O sea, de 1 a 10. Ahora, hemos visto, esto es algo que acaba de sacar la OMC, que la proyección para a ver, aquí no puedo ver exactamente, en fin, en todo caso, las exportaciones que se tenía previsto hacer en el mundo, o sea, el volumen del comercio en 2023 ha caído al 1%. Y lo mismo ha caído, la proyección que se tenía antes era cercana al 5%, o sea, está a la mitad, 2.3% de crecimiento del comercio mundial. Y China no es la excepción. China, debido fundamentalmente a su política de COVID-0, lo que ha hecho ha sido el ralentizar el crecimiento de su Producto Interno Bruto. El motor de la economía china siguen siendo las exportaciones. Digo, siguen siendo porque aquí lo tienen ustedes, vean la participación del Producto Interno Bruto de China en su producto, perdón, del comercio sobre su Producto Interno Bruto. Ven ustedes la caída dramática que es a partir de la gran recesión, a partir de la crisis financiera de 2009, cómo China ha buscado atraer un mayor número de cadenas, eslabones de sus cadenas productivas, llevarlas a territorio chino. Y lo mismo, bueno, Estados Unidos tiene una situación similar, ¿no? Y esto pues, fue claro durante la administración Trump, pero también lo es durante la presente administración. En cambio, México, y puse México, perdón, pero es el ejemplo más claro. En México nos seguimos integrando hacia el mercado mundial, lo mismo que la Unión Europea. Ha sido un crecimiento muy rápido de la participación de México en el comercio
mundial. Bueno, creo que no importa. Ahora, aquí nos lleva la pregunta que surge inmediatamente. ¿Estamos ya en la cúspide o ya pasamos la cúspide de la globalización? Es lo mismo que pasó antes, o sea, a partir de la Primera Guerra Mundial, en que la amplia globalización anterior había aumentado enormemente antes de la guerra para después caer y todavía caer más con la Gran Depresión. Digo, muchos autores es lo que están diciendo en este momento, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Aquí, eso solamente son mercancías, ¿eh? No hay servicios incluidos en esta parte de la gráfica, en la parte izquierda de la gráfica. Entonces, aquí se ve una caída drástica en la participación de la industria manufacturera en el PIB. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de servicios, resulta que ha crecido enormemente en los últimos años. Según Baldwin, que es de donde tomé esta gráfica, lo pueden ver en internet, The Peak Globalization Myth, acaba de salir el 31 de agosto. Según Baldwin, lo que pasa, ha cambiado la globalización, ha cambiado una globalización en materia de bienes y se ha convertido en una globalización que ha sido empujada o jalada, si ustedes quieren, por el rápido crecimiento de los servicios. Y esto es muy interesante en el sentido, por ejemplo, de que hace unos años un iPhone, de cada $100 del valor agregado de un iPhone, China se quedaba con el 5%. Ahora el iPhone se está yendo a la India, a fabricarse en la India. El iPhone se está yendo a fabricarse en Vietnam. Y interesantemente, y esto es sumamente interesante, la parte de diseño en gran parte se está trasladando hacia China. Y la participación es en el valor agregado de China, es ahora del 25%. Y esto está ocurriendo en diferentes industrias. Y por eso se ve que gran parte de del PIB ya no es la cooperación que hace la exportación e importación de bienes, de mercancías, sino de servicios. Pero de todas maneras aquí podemos ver, y esto es lo que nos ha pasado a todos en América Latina, que la participación china en la venta de productos intermedios al mundo ha crecido, pero enormemente. China, que empieza vendiéndonos zapatos a $1 y empieza vendiendo camisetas a 50 centavos de dólar, ahora es el gran proveedor mundial de productos intermedios. Productos intermedios que todavía no tienen la tecnología suficientemente elevada como para ser un líder tecnológico. Y eso es lo que ha traído el hacer más profunda la guerra económica entre China y Estados Unidos, con Estados Unidos buscando evitar que China pueda progresar en la manufactura de, por ejemplo, semiconductores de alta capacidad y alto rendimiento. No voy a entrar en esto porque es cuestión de una plática diferente, pero esto nos ha pasado a todos en América Latina. En México es muy importante el contar con los insumos chinos para nuestras producciones internas, pero también lo es en el resto de los países de América Latina.
Ahora aquí, esto lo saqué de la OMC. Es eh, es el informe sobre la evaluación de la política comercial de China. Está muy interesante, vale la pena. Es de marzo de este año. Entonces, vemos que no ha cambiado demasiado la función de producción de China, ¿no? Que las máquinas, material eléctrico, sigue representando la mayor parte de sus exportaciones. Y el material de transporte es algo que representa una muy pequeña parte de sus exportaciones. Pero sobre todo en textiles y manufacturas es donde se ve en términos relativos una caída más importante. Pues desde luego se están deshaciendo de la producción de materias textiles y vestuario, y esto lo están llevando hacia otros países. Y la distribución geográfica del comercio. Aquí en las exportaciones, desde luego, Estados Unidos es el principal importador de productos de China, pero ustedes vean, América Latina es sumamente reducida su participación en la parte exportadora de China, lo cual también es el caso de las importaciones. Es el 9%, Brasil llevándose pues prácticamente la mitad del total de las exportaciones de América Latina hacia China. Ahora, China, y esto lo podemos ver perdón, ¿en dónde está? Aquí, China en 2019, 2020, hace algo pues sumamente importante, que es el importar, el crecimiento de sus importaciones es lo que saca al mundo realmente de la crisis financiera de 2009-2010. Y aquí es también donde da un impulso muy sustancial al precio de las exportaciones de América Latina, particularmente las exportaciones de productos primarios, lo cual luego ya se achata y es cuando cae el precio de los commodities de América Latina. Ahora, China, como antes mencionaba, pues tiene esta guerra comercial con Estados Unidos, que inicia los Estados Unidos, lo inicia con un aumento importante aquí en 2018, va en contra de todas las reglas de la OMC, lo que hace los Estados Unidos, pero China toma medidas de represalia y lo que hace, pues, evidentemente también es en contra de las reglas de la Organización Internacional del Comercio. Y ustedes pueden ver aquí cómo van subiendo y en dónde nos encontramos en este momento. Y nuevamente, lo que ocurre en esta situación es que se va incrementando los niveles de esta guerra. Debo decir que la invasión rusa a Ucrania, que ha tenido un efecto, un enorme efecto en los precios de aquellos productos en los cuales
entre Ucrania y Rusia se llevan una parte fundamental de la producción mundial. Rusia es un gigante armamentista, pero Rusia es económicamente una potencia de medio pelo. Y no quiero decir que sea una potencia de medio pelo, porque tiene un PIB similar al que tiene México, pero México tampoco es una gran potencia económica en el mundo. Y Rusia no lo es. Entonces, aquí el problema que China ha tenido, en primer lugar, no está convencido de que la guerra sea algo que le conviene a China. Desde luego, no le conviene al mundo, pero al mismo tiempo está enfrentando nuevamente esta pandemia, la está enfrentando de una manera que, pues, a todas luces, no es la más adecuada del mundo, porque pone vacunas que no son las más seguras, las más eficientes del mundo, y al mismo tiempo cierra regiones completas de su territorio, lo cual nuevamente ha hecho el que su Producto Interno Bruto, el crecimiento, se reduzca al 3,2%, lo cual es lo más bajo que ha tenido en muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, decía Mark Twain que el hacer proyecciones es muy complicado, sobre todo si se trata sobre el futuro. Y China, pues, no sabemos si está entrando en una situación en la cual su crecimiento económico se va a ver ya reducido, la tasa de crecimiento se va a ver reducida durante los próximos años, o si va a salir de donde está en este momento, una vez que se hayan terminado, que es lo que está apareciendo, se hayan terminado las restricciones a las cadenas productivas que surgieron debido fundamentalmente a la pandemia y a la situación económica. Entonces, el hacer un acuerdo comercial con China, yo puedo hablar sobre México sin ningún problema. En México hay con Estados Unidos, hay en el TEMEC, hay una cláusula que dice que si un país del TEMEC quiere hacer un acuerdo con un país que no tenga que no sea de economía de mercado, tiene que consultar con los otros dos países para ver si los otros dos países quieren continuar siendo miembros del TEMEC. En el caso de México no hay ningún problema, porque la industria mexicana no tiene la menor intención de tener un acuerdo con China. Ven a China como el gran competidor de México. Entonces, aquí no vamos a tener un acuerdo de libre comercio. La única posibilidad sería si en el TIPAT, o sea, en el TPP-11, pues hubiera un acuerdo de que China se convirtiera en un miembro, lo cual, desde mi punto de vista, esto no va a ocurrir. Pero hay otros países de América Latina, digo, algunos ya con un acuerdo de libre comercio con China, y otros que, pues, mientras no tengan el mercado chino a tasas preferenciales, están perdiendo competitividad, lo cual se entiende perfectamente su deseo de formar parte de este acuerdo. Creo que ya, bueno, la última, como decimos en México, la última y nos vamos. Aquí se puede ver cuál es el crecimiento de las tasas discriminatorias
del comercio a partir del 2009. Estas son la apertura comercial, la liberalización comercial, y estas las que ha habido durante desde 2009 hasta esta creo que la saqué la semana pasada, pero da lo mismo, ¿no? Ahora, ¿a quién está afectando más las tasas de las medidas restrictivas del comercio? Desde luego, es China. Esto está en el World Trade Alert, que tiene análisis muy interesantes sobre las restricciones que imponen los países y que reciben los países. Aquí es las que reciben los países. Y pueden ver que México está con, y Brasil está con, pero México está un poquito más oscuro el color, quiere decir que reciben más restricciones. ¿Y de dónde las recibimos? Las recibimos de Estados Unidos, fundamentalmente. A China, pues sí le ponemos algunas restricciones, particularmente medidas antidumping, pero no va más allá. Entonces, yo con esto concluyo. Desde luego, cualquier pregunta intentaré responderla. Y nuevamente, muy agradecido por la invitación a participar en este webinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, imposible de predecir el futuro, pero su intervención ciertamente nos ha ayudado a comprender mejor esto del gran proveedor del mundo en productos intermedios, cómo se da esta evolución del mercado a nivel mundial y toda la complejidad de estos intercambios.